Om. 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 Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasivasamarambam Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Pues bienvenidos a esta séptima clase del curso de Introducción a Vedanta, en la que vamos a tratar un tema hoy que va a ser la doctrina social, el diseño social que está en la base de los Vedas para toda la cultura védica, para el yoga, para el Vedanta, para la astrología, para todas estas flores que nacen de este jardín de los Vedas. Habíamos visto en las clases anteriores, en la clase anterior, la clase sexta, que una buena parte de este viaje espiritual en el inicio comienza en desenraizar las creencias y las falacias que tenemos sobre la propia vida espiritual, los adoctrinamientos sociales, los rótulos que creemos sobre lo que ha de ser la vida espiritual, sobre qué es lo que es una persona espiritual, sobre cómo he de comportarme, sobre qué es lo que hace un profesor de yoga, sobre el papel de la familia, del dinero, de la aproximación al Vedanta. Estas preguntas, estas creencias que empezamos a ver la semana pasada son algunas de las muchas que podemos examinar en un curso un poco más amplio. Pero es fundamental entender que uno ha de tener un corazón abierto, una mente abierta para poder hacer una revisión de sus creencias y ver si hay algo que está impidiendo que cree una corrección sobre esas creencias que tengo y que no vienen bien en mi vida. Entonces estamos en un proceso más amplio que es el estilo de vida del yoga. Estamos viendo qué es el estilo de vida del yoga. Y el estilo de vida del yoga conlleva ver muchas cosas, conlleva examinar algunas cosas que normalmente no se ven cuando estudiamos qué es el yoga. Y una de ellas va a ser las etapas de la vida y que se llama en sánscrito los ashramas, las etapas de la vida en las que una persona pasa a través de su vida y su conexión con los trabajos, con el tipo de trabajo que desempeñamos. Esto se llama las dos Varna Ashrama. Varna son los grupos a los que pertenecen las personas de acorde a una división funcional del trabajo y Ashrama son las etapas por las que pasamos todos. Esta clasificación, este diseño del que parte el Veda es la base de la organización social en la que idealmente una sociedad se debería organizar para satisfacer los purusartas, para satisfacer las 4 metas que hemos visto en las primeras clases: la búsqueda de seguridad, la búsqueda del placer, la búsqueda de la vida moral y la búsqueda de la liberación. Entonces vamos a dedicarle una clase y media aproximadamente a centrarnos en cómo puedo tener el estilo de vida acorde a la fase en la que estoy para que entienda cuál es el propósito en esa fase y cómo coordino el estudio, la disciplina, cómo llevo una vida de yoga de acorde a las fases por las que voy atravesando. Este estudio del Varnasrama en los Vedas es una cuestión que sale mucho y lo vemos de manera muy acuciante en diversos sastras.
Entonces vamos a ir introduciéndolo. En primer lugar, este diseño de la organización social nos permite ver cómo podemos lograr, a través de esas etapas que vamos viendo y de nuestra contribución a la sociedad a través del trabajo que hacemos, cómo vamos a lograr esas metas. Porque los Vedas, como os acordáis, que nos facilitan esas 4 búsquedas y nos dan sadhanas y remedios para lograr esas 4 deseos legítimos del ser humano. Y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, estas fases por las que voy a pasar me van a ir preparando de manera gradual para el autoconocimiento. Y dependiendo de la edad que tenga, dependiendo del trabajo y mi carácter, dependiendo de mis talentos, voy o debería de ir a contribuir a la sociedad dependiendo de estos gunas, de estas cualidades y de esas etapas. Entonces vamos a empezar hoy por la primera distinción, que es en base a las etapas, a las fases por las que pasa una persona, que como hemos dicho se llama ashrama. La palabra ashrama significa la dirección, es una dirección y esfuerzo deliberado para lograr algo. Entonces vamos a ver que hay cuatro etapas, 4 fases que todos vamos a atravesar. Y estas fases probablemente las habréis oído alguna vez en muchos libros y os sonará. La primera es la fase de brahmachari, que es la etapa de estudiante. La segunda fase es la fase de cabeza de familia, la vida familiar, y se llama grihasta en sánscrito. La tercera fase es la vida del pensionista, del jubilado, y esta se llama vanaprastha. Algunos también lo traducen como la fase de ermitaño. Es una palabra quizá un poco más seca. Yo prefiero decir el jubilado, el pensionista. Y la última es la fase de sannyasa o la fase de retiro, en la que hay una especie de retirada completa de las actividades sociales, de las actividades familiares, y uno es la última etapa de la vida en la que se despide del mundo y ya quiere estar solo, ¿verdad? Esa es la última etapa. Bien, pues la primera etapa que vamos a ver es obviamente la fase primera, que se llama brahmachari. Esta palabra de brahmachari significa literalmente Brahma, en este caso, en este contexto, significa los Vedas. Y achari es el que mora en los Vedas, el que sigue la enseñanza de los Vedas. Es decir, que es un estudiante. Brahmachari a veces se traduce malamente como celibato. No significa celibato. Otra cosa es que un estudiante, por la etapa en la que está, sea célibe. Pero brahmacharya significa el que mora en la enseñanza del Veda. El estudiante es una etapa de estudio. ¿Y cuál es el propósito de esta etapa? ¿Qué contenido tiene de educativo esta etapa? Pues es una fase que viene a surgir desde que nacemos hasta que tenemos una edad aproximadamente de 20 y poco, que coincide con más o menos con la etapa en la que uno termina sus estudios. Es una etapa en la que el objetivo primario de la persona va a ser el refinamiento, el cultivo, ¿verdad? Por un lado, de la educación profesional y el cultivo de la educación personal en valores, en espiritualidad y en religión. Entonces vamos a ver que esta etapa, ahora tal y como la entendemos la educación, básicamente educación viene a querer decir prepararse para una carrera, adquirir unos conocimientos y unas habilidades, unas capacidades para tener un puesto bueno en un trabajo y ganar dinero. Y si puede ser ganar mucho dinero y trabajar poco, mejor. Ese es el significado que hoy tenemos casi de la educación, que es el adquirir unos conocimientos técnicos, unos conocimientos profesionales. En la tradición védica, esta concepción de la educación solo para adquirir conocimientos técnicos o profesionales no era vista así. Sí que tiene en cuenta que en esta etapa uno se prepare para tener una buena preparación profesional,
pero obviamente no va a ser el objetivo primario de esa etapa, sino que va a tener una etapa propedéutica que me facilite asimilar y adquirir unos valores, sobre todo unos valores de cara a saber vivir con las personas, unos valores espirituales en los que he de ir asimilando. Entonces vamos a ver que en esta etapa, el objetivo de esta etapa va a ser tres cosas, o el contenido de esta educación va a hacer hincapié en tres cosas. El primero va a ser que entienda cuál es el objetivo de la vida, que entienda cuál es el sadhya. El objetivo en sánscrito se traduce como sadhya y los medios es sadhana. Uno ha de tener claro en esta etapa, aparte de prepararse y formarse profesionalmente, ha de tener en claro para qué es el propósito de la vida. Y esto lo hemos visto en las primeras clases. ¿Cuál es el propósito de la vida? Buscamos todos la plenitud. Aunque tengamos varias actividades, detrás de todas esas actividades lo que buscamos invariablemente es la felicidad. Lo que esconde todas esas búsquedas, sean de dinero, sean de prestigio, sean de reconocimiento, todas esconden vernos felices, sentirnos plenos. Y entonces ese va a ser el objetivo de la persona, uno de los primeros objetivos, conocer cuál es la meta de la vida para que podamos conducirnos hacia esa meta. Si no conocemos la meta de la vida claramente, ¿cómo nos vamos a conducir? Esa es una cuestión que uno debería preguntarse. Otro de los temas fundamentales en esta etapa va a ser que uno adquiera los valores éticos, morales. Si no tenemos esos valores éticos y morales en la vida, que son valores universales, constantes, que están dados en la creación, los valores morales y éticos vienen ya insertos en el corazón de las personas. Uno necesita ponerlos en práctica y necesita reconocerlos. Y son valores que no cambian, que no van a ser constantes durante todo lo que dure nuestra vida. Nuestros principios, nuestra vida se debería adaptar a esos principios y no al revés, no que haya concesiones de las circunstancias que se presenten en la vida para modificar esos principios, ¿verdad? Entonces, si somos fiel a esos valores, viviremos una vida recta, una vida de acorde a la dignidad que tenemos. Ese reconocimiento de los valores, esa puesta en práctica de los valores, la vamos a conseguir implementar en esa fase de estudiante. Si os fijáis y os acordáis, muchas de las frases que nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, siempre de mayores, ¿verdad? Luego se recuerdan. Mi abuelo me había dicho tal y tal y tal, y cuando aparece una situación un poco conflictiva, en la que hay un conflicto, la recordamos. Esto es lo que me dijo mis familiares, mis padres, mis abuelos. Siempre la figura de los abuelos siempre permanece muy constante porque suelen tener más tiempo a veces para cuidar a los hijos, sobre todo en estas etapas ya más modernas. Y esa fase de implementación, de inyección de los valores, si se hace bien y si se dedica tiempo a los hijos, será algo muy fructífero en etapas posteriores, en las que tendremos ya que lidiar sin la protección de la familia y tengamos que ser como familia, comunidad familiar, independientes y abrirnos camino en la vida. Entonces, esa etapa de los valores va a ser fundamental. Otro conocimiento de esta etapa va a ser muy importante que conozcamos los sadhanas, los medios que están disponibles para alcanzar el fin, para alcanzar moksha. Es decir, que la educación espiritual aquí debería ser una parte muy importante. Y sin embargo, vemos cada vez que los programas de estudio, tanto en los colegios como en los institutos, como en las universidades, reliegan en mayor medida esta parte humanista, esta parte moral, esta parte espiritual y religiosa, incluso quitando las asignaturas de religión y dejándolas como algo que ni siquiera es optativo, ¿verdad? Entonces, uno aquí, si el Estado no hace lo propio
de poner medios, la educación obviamente va a ser una cuestión de la familia. En el seno de la familia van a ser el núcleo familiar el que atienda a estas necesidades de conocimiento espiritual y de conocimiento de valores y de sadhanas. ¿Con qué me refiero a sadhanas? Como vamos a ver en las siguientes clases, vamos a ver los sadhanas, que son los medios o los yogas para que uno alcance esa meta, que es la meta de moksha, la meta de la liberación. Eso lo debería tener claro el estudiante, porque si no aprende un montón de conocimientos técnicos, un montón de conocimientos científicos, de calificaciones, pero no aprende lo fundamental, que sería cuál es el propósito en la vida, cuál es el propósito al que estamos buscando. Eso es algo que hoy parece obvio, perdón, pero que no lo es tanto. Necesitamos saber cuál es el norte, necesitamos orientarnos, y si en esa etapa no se da, después es mucho más complicado, porque cuando entremos en la segunda etapa vamos a tener mucho menos tiempo por las responsabilidades familiares que vamos a tener. Entonces, en esta etapa es preciso que esos valores, que ese código, que esta enseñanza espiritual esté presente para que después podamos hacer un buen uso de ella. Esta sería la primera fase. La segunda fase que entramos es la fase de Grihasta. Grihasta quiere decir literalmente, Griha quiere decir casa, y Ashta, que viene del verbo ser, permanecer, es el que está perdón, el que está anclado, o el que está en la casa, el que es el householder, en inglés se dice, el que lleva la casa, el cabeza de familia. La familia, es una vida familiar. Y entonces aquí vamos a ver que en la familia de hoy parece que el propósito material parece que es uno de los propósitos fundamentales. Es decir, que no se considera ya que una familia tenga un propósito, una institución de educación y de ser un núcleo de amor y de forjar los valores. Parece que cada vez más los individuos tienen cada vez más poder, tienen cada vez más derechos, tienen derechos individuales, derecho de la mujer, derecho del niño, derecho del hombre. Entonces vemos que hoy la institución de la familia es una institución en declive, que cada vez es más inestable y que tiene menos relevancia a la hora de ser una institución fundamental en la sociedad. La familia, desde un punto de vista de la cultura védica, es el núcleo fundamental en el que se desarrolla la persona, en el que crece la persona, en el que las personas son las que atesoran los valores fundamentales cuando están viviendo en la familia. Con el desarrollo de la modernidad a nivel histórico, ¿verdad? Hemos visto que la familia ha tenido un declive fundamental hasta llegar a lo que es hoy, que es una estructura muy inestable y que cada vez está más desprotegida. No hay un derecho de familia, cosa sorprendente, ¿verdad? Hay derechos de los individuos con cada vez más derechos, pero no hay una protección de la familia, protección de la mujer para que pueda tener un periodo largo de crianza, protección del hombre para que pueda hacer sus funciones de padre. Esta protección y estos derechos de la familia cada vez se pierde más y tienen más relevancia los derechos individuales. Los derechos de ser independiente económicamente, de ser independiente en muchos sentidos, ¿verdad? Cuando la familia, los miembros de la familia son independientes, no quieren o no tienen interés en vivir juntos. Claro, si la mujer, el hombre, los niños, hasta los abuelos son financieramente independientes todos, y quieren satisfacer cada vez más sus necesidades de entretenimiento, de seguridad, y cada uno va por libre, no hay ya motivos. Se pierden desde nuestro paisaje histórico las necesidades de ver a la familia como una unidad de crecimiento y de madurez. Entonces vamos a ver que cuando se pierde esta perspectiva tradicional de la familia, cada vez nos vamos más acercando a un atomismo de la familia que es muy destructivo, porque es en la familia donde adquirimos ese crecimiento personal y emocional, y no cada uno por su cuenta. Entonces vamos a ver que la familia va a posibilitar
que en una familia estable, en una familia que tiene claro cuál es el papel de la familia, se va a posibilitar la educación emocional de los niños de una manera eficaz. Y esto uno tiene que tener una cultura sobre la familia y, perdonad, y tiene que tener claro estas doctrinas sociales sobre la familia y sobre las etapas de la vida. Vemos que cuando estamos en la etapa de estudiante, pues hay una tendencia natural a regirse más por los deseos, uno tiene más deseos, está protegido por una familia, no tiene que trabajar, no tiene que ganarse la vida. La etapa de estudiante es para estudiar, la etapa de estudiante no es para trabajar. Que un estudiante trabaje con 14 años no es una buena idea. Lo que tiene que hacer es completar sus estudios, tanto espirituales, tanto de valores como de formación. Si se pone a trabajar no es lo suyo. La etapa de ponerse a trabajar viene después y dura bastante tiempo. Entonces, en esta etapa de familia, de Grihasta, hay una especie de descubrimiento a hacer en ese proceso con mi identidad. Y me he de convertir en un contribuidor para la sociedad. En la etapa de estudiante estaba protegido por la familia y apenas contribuía a la sociedad. Cuando ya tengo una familia y decido hacer esa familia, me voy a convertir en un contribuidor para la sociedad y para la familia. Y he de desarrollar una identidad personal mía y he de lidiar con mis deseos y aprender a lidiar sobre todo ahora con los demás. En el trabajo, en casa, porque ya no estoy solo, ya no vivo solo, y ahora vivo con una familia, tengo hijos que criar, tengo que generar recursos económicos y materiales para sustentar a los próximos estudiantes, a los próximos brahmacharis. Todo ese esfuerzo que tengo que hacer para generar recursos económicos y financieros para sostener una familia va a ser una de las actividades principales que voy a tener como cabeza de familia. Es decir, que este tramo de la vida, que puede venir desde los 20 y poco hasta los 50 y tantos, luego viene la etapa de pensionista, va a ser una etapa de mucha actividad. De mucha actividad. ¿Por qué? Pues porque voy a estar muy ocupado con el trabajo, con la crianza de los niños, y esas actividades pues van a hacer que me tenga que movilizar, que tenga que estar más dinámico para poder generar estas expectativas que tiene la familia de crecimiento, de madurez, de sacar a los hijos adelante, de sacar una casa hacia adelante. Sin embargo, también vamos a ver que en esta etapa es precisamente en la que la mayoría entramos en conflicto, porque en esta etapa tenemos un contacto más real con el ideal de vida que tenemos y luego lo que vamos consiguiendo. Por eso es una etapa en la que si los valores estaban bien establecidos en la primera etapa de estudiante, aquí voy a poder saber dirigirme con valores en vez de dirigirme con lo que mande el momento. Si no soy una persona refinada, que es lo que correspondía con la etapa de estudiante, cuando vaya a la sociedad y tenga que contribuir, me voy a guiar por mi propio interés, por un bien material, por un bien económico, y no me voy a guiar por lo que caracteriza a un ser humano, que es que tiene principios, sabe reconocer los valores y se debería de de dirigir por esos valores que todos reconocemos en nosotros mismos y que son universales, que no necesitan de ir a una universidad para aprenderlos, sino de que necesitamos ponerlos en práctica y reconocerlos. Dijimos en la clase del Dharma que el Dharma, los valores, es algo que está intrínsecamente ligado a la creación, que es inherente a la creación, que es algo que cada uno de nosotros llevamos impreso dentro de nosotros. ¿Y por qué es así? Porque un axioma muy sencillo, y es que a cada uno, ¿verdad?, le gustaría que le tratasen bien. Si uno reconoce eso y reconoce que a uno no le gustaría que le mientan, no le gustaría que le hagan daño, le gustaría que le traten bien, los demás esperan lo mismo de nosotros. Es decir, que siguiendo ese axioma, uno reconoce que los demás merecen ser tratados como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Sin embargo, por presiones de los deseos, por presiones externas,
muchas veces lo que hacemos es que nos saltamos esas reglas, nos saltamos esas leyes morales y éticas que están inherentes en la creación, por presión de los deseos, por presión de no verme completo, de verme inseguro, de verme insatisfecho. Entonces hemos de reconocer que esos valores han de seguirse si la sociedad quiere tener un mínimo de convivencia armoniosa y de convivencia en comunidad. Si no, si cada uno sigue sus propios intereses, no habría paz en la sociedad, no habría la mínima armonía. Y vemos, afortunadamente, que muchas personas lo siguen para que haya un mínimo de armonía. Y si no sería un total caos. ¿Por qué hay personas corruptas en la sociedad? Porque no han debido de asimilar los valores que en la primera etapa deberían haber asimilado. Y la corrupción es un indicador de que esa fase de educación ha fallado, porque si lo que hacemos es siempre transgredir esas leyes morales que son leyes de convivencia con los demás, lo que hacemos es que estamos viendo que no tenemos un valor por el valor, un valor por los valores. Carecemos de valor por los valores y cada uno saca provecho de sí mismo, de lo que le interesa a uno mismo. Entonces, en la etapa de familia vamos a tener que lidiar con las personas en un nivel que antes no precisábamos. Vamos a tener que lidiar con los deseos de una manera que no teníamos en esa fase anterior, ¿verdad? Esta fase va a ser fundamental para la vida espiritual, porque nos va a hacer madurar y superar los apegos y las aversiones. Nos va a hacer que desarrollemos unos valores de tolerancia. Cuando pasamos a la siguiente fase, la fase de Vanaprastha, esa sería la tercera fase, es una fase en la que se traduce como el eremita o el que está más tiempo solo. Creo que es un poco exagerado decir el eremita. Normalmente lo traducimos como, en este ámbito de Arsha Vidya, de Swami Dayananda, como la persona que está ya jubilada, que alcanza la edad de jubilación y entra en una etapa nueva, entra en una fase nueva de vida, ¿verdad? Y esta nueva fase de vida pues va a ser un momento de desaceleración, porque van a disminuir las cargas de trabajo al haber ya contribuido durante toda mi vida, la segunda etapa de contribución, que es muy larga, desde los 20 y pico, o antes, desde los 20 hasta que uno se jubila. Hoy la edad de jubilación en la mayoría de países suele rondar los 60, 60 y pico, los quieren alargar más para que trabajemos más, ¿verdad? Pero lo suyo sería que llegase un momento en el que todavía la mente y el cuerpo no estuviesen muy deteriorados, porque todavía nos queda un camino largo. Entonces, cuanto más se posponga, más deterioro en el cuerpo y en la mente hay, y debemos de hacer un proceso espiritual todavía. Entonces, cuando llegamos a esta etapa, ya hemos contribuido con la sociedad, hemos hecho una familia y necesitamos entrar en una etapa nueva. Esta etapa nueva requiere que uno se desacelere y por eso uno se jubila. Uno se jubila con esa pretensión de tener más tiempo para mí, porque en la etapa familiar, al cuidar a los niños, al criar a los niños, al tener un trabajo, pues no tenemos tanto tiempo. Esta etapa, si uno siente que necesita tiempo para uno mismo, es un buen sentimiento. Si uno llega a la etapa de madurez y todavía quiere seguir más activo e incluso montar empresas nuevas, quiere decir que no tiene todavía muy claro esta fase. Esta fase no es de aceleración, no es de más aceleración, es una fase de desaceleración para estar tiempo con uno mismo y para averiguar otras cosas que a lo mejor no me ha dado tiempo a averiguar en la fase anterior. Es una etapa disponible para crecer y para terminar el proceso de madurez. Es un proceso, ¿verdad?, en el que uno ya no quiere acumular más dinero, o no quiere una casa increíble, o no quiere acumular títulos, ¿verdad? Quiere ser feliz con ella misma y busca más tiempo para que pueda investigar
en qué consiste esta maduración y este estar bien con uno mismo. Si uno tiene todavía esta gana de acumular dinero, de comprarse mejores coches, de tener varias casas, es porque quizá no ha madurado en la fase anterior y todavía continúa con esa mentalidad de aceleración, ¿verdad? Entonces, es un periodo que uno debería dedicárselo más a uno mismo y tener un conocimiento más profundo de sí mismo. Vemos en esta etapa también que mucha gente tiene como, digamos, una posición en su familia que ya hace como de consejero, se retira y si tiene una familia, por ejemplo, una empresa familiar, la empresa familiar ahora pasa a los hijos. Es un buen momento de hacer ese cambio de situación a darles más responsabilidades a los hijos en una empresa si tienen, ¿verdad? Entonces, este sentido, ¿verdad? Se puede llevar a cabo, ¿verdad? Si los hijos, esto es un tema ahora también muy discutido, si los hijos se van de casa, es decir, los hijos de llegada a determinada edad también tienen que formar su propia familia. Y esto es un problema actual que vemos, que seguimos viendo a hijos con 30 y pico años, incluso con 40 años viviendo en la casa de los padres, por quizá problemas económicos. Si los hijos se siguen quedando en casa viviendo tan tarde, eso no permite que los padres entren en esta fase de jubilación y en esta fase de mayor reflexión y contemplación, con lo cual les impide dar ese salto, ¿verdad? Y a veces también los padres, por ese sentido de responsabilidad, no queremos soltar esa responsabilidad y queremos seguir implicados con nuestros hijos, ¿verdad? Esta fase de manaprasta, de jubilación, de más interiorización, requiere que los hijos se hagan su propia familia y empiecen su propia familia para terminar este proceso, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí que si uno en la etapa anterior ha cultivado una vida de yoga, como vamos a ver en las siguientes clases, en una vida de karma yoga, uno ha sabido madurar y ha lidiado con sus deseos, con sus apegos, con sus aversiones, entonces tiene una capacidad, digamos, como de no reclamar, de sentirse bien siendo una persona, un pensionista feliz, no necesitando, ¿verdad?, que uno tenga más actividad. Y a veces lo que sucede es que cuando esa persona que quiere estar más solo consigo mismo, los que están alrededor le dicen que no, que salga, que se mueva, que vaya al bingo, que vaya, que salga más, cuando lo que le apetece a uno siendo más mayor es permanecer más tiempo en silencio, en soledad, leyendo, examinando, meditando, porque es una etapa de desaceleración. Y vemos también que aunque la persona no haya seguido una vida espiritual, vemos que lo normal en esa etapa de desaceleración es que la persona tenga más tiempo para ella y viaje, vaya a sitios, ¿verdad?, que le hubiera gustado ir cuando a lo mejor no tenía suficiente dinero o suficiente tiempo, y entonces va a Machu Picchu, o se va a París, o se va a Londres, o va a sitios más cercanos, y tiene un tiempo para ella. Habla con otras personas jubiladas, hacen grupos, se reúnen, conversan, la mente se abre más a otros temas, es más proclive a entrar en grupos espirituales si antes no lo ha hecho, a conocer técnicas de meditación, de yoga, se cuida bien, la dieta es algo que les preocupa porque el cuerpo se va deteriorando. Toda esa gama de actividades también de interés por la espiritualidad, por lo personal o simplemente por el bienestar, crean un cierto equilibrio, ¿verdad? Y crean una cierta disposición a que la mente se abra a ese conocimiento. Pero al mismo tiempo es una etapa de calificación para estar solo, para apreciar el silencio, para que uno no se sienta mal porque se quede solo, porque se quede en la soledad. Y como es una etapa en la que hay otros seres familiares que también van a ir desapareciendo, uno ha de ir preparándose para ese momento en el que tenga la capacidad de vivir solo por sí mismo y de tener una mente que pueda vivir en paz, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo ahí que como Grihasta, en esa etapa vemos en la literatura
que el hombre y la mujer se van retirando, incluso viviendo juntos, pues a lo mejor ya no duermen en la misma cama, viven una vida como más de reflexión, incrementan el tiempo de sus prácticas espirituales, de meditación, de lectura, viven una vida más en soledad, es lo que apetece. Y esa tendencia es una preparación para la próxima fase, por la fase de vanaprastha, la fase de sannyasa. La última fase, la cuarta fase, es la fase de sannyasa. En esta cuarta fase